Queridas hermanas y hermanos, cuando no tenemos una visión amplia del Evangelio y solo nos quedamos con una parte, corremos el riesgo de malinterpretarlo y sacar malas conclusiones. Y como ejemplo, hoy se nos presenta un caso concreto porque a simple vista parecería que una parte del Evangelio nos invita a ser dejados y a permitir que se nos falte al respeto e incluso a aceptar que se nos maltrate permitiendo la injusticia. Me refiero a la parte donde Cristo dice: si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Si la interpretación de que hay que permitir que se nos golpee sin poner límites fuera correcta, Cristo estaría enseñando cosas que Él mismo no cumplió. Y esto es inconcebible porque Él no nos podría exigir cosas que Él mismo no puso en práctica. Por lo tanto, tenemos que comprender que esta interpretación de permitir que lo golpeen a uno sin ningún problema no es correcta. Pero para que lo entiendan mejor, les leo el siguiente fragmento del Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 22. Nos habla del momento en que Cristo, poco antes de su crucifixión, está siendo juzgado en la casa del sumo sacerdote Caifás. En esa ocasión, Cristo contesta valientemente al sumo sacerdote y al oír esta respuesta, uno de los guardias que estaban junto a Jesús le dio una bofetada al tiempo que lo increpaba. ¿Cómo te atreves a contestar así al sumo sacerdote? ¿Y qué nos dice el Evangelio que hizo Jesús? ¿Le puso la otra mejilla? No. Jesús les replicó: si he hablado mal, demuéstrame en qué. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? El texto nos muestra que al ser golpeado Cristo no pone la otra mejilla. Por el contrario, rechaza ser tratado injustamente. No responde con violencia a la violencia, pero sí defiende su dignidad y la justicia, rechazando el abuso de autoridad. Como pueden ver, la frase "al que te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda", se tiene que entender de otra manera. ¿Cómo? Vayamos por partes. La semana pasada mencioné que hacia el año 1700 a.C., en Mesopotamia, el rey Hammurabi había decretado un conjunto de normas que servirían para mantener el orden y la sana convivencia entre los ciudadanos y la autoridad. Entre estas normas estaba una parte llamada la ley del talión, en la que la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido, obteniéndose así la reciprocidad. El nombre talión no es original, sino que se le dio posteriormente porque la palabra talión deriva de la palabra tale, en latín, que significa idéntico o semejante. Esta ley del talión buscaba evitar los abusos provocados por la venganza. Fíjense, evitar los abusos provocados por la venganza. Que la venganza no fuera mayor al daño que se había recibido. Por ejemplo, que si alguien que sufrió el asesinato de un hijo, como venganza, quisiera matar a 2 o 3 hijos de su adversario, la ley del talión ponía un límite al mal. Igual, te mataron un hijo, tú puedes matarle un hijo al otro, no más. Por lo tanto, evitaba que la venganza fuera mayor a el mal que se había recibido. La ley del talión ponía un límite al mal, y como esta ley era conocida por todos en tiempo de Cristo, porque fue el fundamento de la mayoría de las leyes de Europa y Asia, Cristo la menciona para dar una enseñanza mayor. Si la ley del talión, fíjense bien, trata de poner un límite al mal, la nueva forma de vivir de acuerdo al Evangelio será no poner límite al bien, sino más bien hacer que cada vez sea mayor. Claro,
Esto implica una exigencia cada vez mayor y por ello Cristo pone ejemplos que pueden parecer imposibles de cumplir, pero que con un esfuerzo personal y un crecimiento espiritual cada vez mayor se pueden alcanzar. Para que se pueda comprender mejor esto, los invito a que se imaginen lo que pasa en un gimnasio. ¿Qué pasaría si a la persona que va diariamente o cada tercer día le pusieran a hacer siempre los mismos ejercicios o a cargar pesas con el mismo peso sin aumentar la exigencia o el peso? El resultado sería que no crecerían sus músculos ni su resistencia. En cambio, a mayor peso, a mayor tiempo o repeticiones, el resultado sería crecimiento, fortaleza y resistencia. Pero así como el entrenador no puede exigir el mayor peso o la mayor dificultad al inicio, sino más bien paulatinamente, Cristo tampoco nos exige todo desde el principio. Nos lo pone como meta, como ideal, ayudándonos a entender que para que lo podamos conseguir, se debe de seguir un camino constante con una exigencia cada vez mayor. Si alguien llegara a interpretar mal las palabras de Cristo y creyera que lo que Él pide se debe de cumplir totalmente desde el principio, puede llegar a caer en el desánimo porque no es fácil y no se puede cumplir a la primera. O peor aún, puede ni siquiera intentarlo al sentir que la exigencia es mayor que sus fuerzas. Le pasaría lo mismo que a un joven que quiere desarrollar sus músculos, pero desde el primer día le piden que cargue un peso para el que no está preparado. Esto lo hace desistir y no vuelve a ir al gimnasio porque se considera incapaz para lograrlo. En cambio, si el entrenador lo anima diciéndole que poco a poco, con esfuerzo, con constancia, un día llegará a levantarlo, aquel joven se sentirá motivado para continuar con el ejercicio cotidiano. Por eso Dios, como un magnífico entrenador, comenzó exigiendo poco, pero cada vez fue exigiendo más. Si se fijan, en el Antiguo Testamento, Dios, por ejemplo, permitía que el hombre tuviera hijos con varias mujeres, como en el caso de Abraham o el rey David. Incluso en los 10 mandamientos se prohibía el asesinato, pero sí se permitía quitar la vida a los enemigos. David mató a Goliat, el profeta Elías mató a los sacerdotes de Baal, etc. De hecho, los 10 mandamientos eran una obligación hacia los que formaban el pueblo, pero no hacia los enemigos. Cosa que Dios fue cambiando y haciendo que cada vez el pueblo fuera teniendo una mayor exigencia. Siguiendo esta pedagogía, Cristo hace lo mismo. Él quiere que demos lo mejor de nosotros, que alcancemos la excelencia. Como el mejor maestro y pedagogo, nos muestra los ideales y nos anima a alcanzarlos, pero no solo eso, sino que para que podamos alcanzarlos más fácilmente, también nos ofrece la ayuda del Espíritu Santo y los sacramentos, especialmente la Eucaristía con la Sagrada Comunión. Regresando al tema de que al que te golpee la mejilla, preséntale la otra, lo quiero explicar así. Durante las persecuciones que el Imperio Romano hizo contra los cristianos, en el momento en que eran capturados y llevados a juicio, fíjense, podían liberarse de una manera muy fácil. ¿Cómo? Bastaba que quemaran un poco de incienso ante la imagen de un dios romano. Al hacer este gesto de adoración ante un ídolo, renegaban públicamente de su fe y podían conseguir la libertad. Esto lo pudieron haber hecho, por ejemplo, San Pedro, San Pablo, la mayoría de los apóstoles y miles de cristianos, incluyendo mujeres como una jovencita Santa Cecilia, o madres que acababan de dar a luz como Santa Felicitas, o niños como San Tarcisio. Miles y miles de cristianos que murieron martirizados durante casi 250 años de persecución
pudieron haberse salvado con algo tan simple como quemar incienso. Pero no lo hicieron y prefirieron morir dando testimonio de su fe. De hecho, la palabra mártir es una palabra griega que quiere decir testigo. A todos ellos los quisieron hacer renegar de su fe mediante golpes y crueles torturas. ¿Y qué hicieron cuando los golpeaban? Poner la otra mejilla. Dicho de otra manera, lo que Cristo nos enseña es que si alguien pretende cambiar con golpes nuestra convicción en el Evangelio, le digamos: aunque me sigas golpeando en la otra mejilla, no lo lograrás. Poner la mejilla, por lo tanto, significa estar convencido y dar testimonio. Todas las demás acciones a las que nos invita Cristo son para manifestar que somos testigos suyos. Y concluyo diciendo que nada de esto que nos pide Cristo es fácil, pero si nos vamos esforzando poco a poco, lo lograremos con la ayuda de Dios. En una ocasión, de hecho, un joven me decía: Padre, de acuerdo a lo que acabo de escuchar en el Evangelio y de acuerdo a mis fuerzas, nunca lo voy a lograr. Y yo le dije: es que estás tomando en cuenta únicamente tus fuerzas. Te falta tomar en cuenta la fuerza que Dios te puede dar. Con tus pocas fuerzas y la fuerza que Dios nos da, se pueden lograr cosas increíbles.